amado hermano que nos ve a través de estos medios, reciban un cordial saludo de parte del grupo de intermedios. El día de hoy queremos invitarle a que consideremos la palabra de Dios en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo número 5, sus versos 10 y 11, que dicen de la siguiente forma. Vamos a leerla todos ahí en nuestro hogar, con los nuestros, leamos la palabra de Dios, que dice así: Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta tarde, hermano, ya noche, queremos reflexionar y considerar algunas cosas importantes que nos dice este pasaje. El apóstol Pedro está escribiéndole, ¿verdad?, a los creyentes y les dice que después que hayan pasado, ¿verdad?, por algún periodo de prueba, es de recordar que a principios del cristianismo muchos de los cristianos fueron perseguidos, fueron agredidos, fueron puestos en situaciones muy difíciles, y el apóstol Pedro les escribe a ellos precisamente esta carta, y es de mucha bendición considerar las palabras que él escribe para alentarlos, para exhortarlos, y lo que dice aquí de mas al Dios de toda gracia, ¿sí? Esto es muy importante y bien hermoso porque, amado hermano, nos hace referencia primeramente a que Dios es el que da todas las cosas en su benevolencia. Dios de toda gracia. Dios que a través de mostrar su favor y su misericordia, a través de favores, de dones, de bendiciones que da a la humanidad, Él muestra su benevolencia para con nosotros. Entonces nos muestra el carácter de Dios en el sentido de que es un Dios que está dispuesto a bendecirnos y que toda gracia, que toda bendición, que toda cosa buena proviene de Él. Y en este entendimiento, hermano, podemos sentirnos bendecidos en saber que Dios siempre busca tener, a través de su bondad, favores y misericordias para con nosotros. El darnos de su bendición, el llenarnos de toda cosa buena. Aún en un periodo de dificultad, aún en un periodo en el que estemos atravesando por situaciones difíciles, Dios sigue siendo el mismo y sigue siendo benevolente y mostrando su favor y su misericordia para con nosotros. Y luego dice, ¿verdad?, este pasaje, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Qué hermoso, hermano. Porque dice que esa vida eterna que al día de hoy podemos gozar y que tenemos la certeza que disfrutaremos de ella, la podemos encontrar, como dice aquí, a través de Jesucristo. Y esto nosotros lo sabemos perfectamente, hermano, porque hemos entendido que es a través de nuestro Señor Jesucristo el que Dios nos reconcilió con Él y nos ha dado vida a través de conocerle, de recibirle en nuestra vida y de saber que a través solamente de Él podemos alcanzar esa salvación y esa vida eterna, a la que Dios dice nos llamó, así como lo dice este pasaje. Él nos ha llamado a esa gloria eterna a través de su amado Hijo, hermano. Y debemos sentirnos gozosos, debemos sentirnos felices porque ese Dios que nos llena de bendiciones nos ha llamado a su gloria, a disfrutar, hermano, de la alabanza que hay al bendecir a Dios, ¿sí? Cuando dice que nos llamó a su gloria, esa gloria de Dios es el reconocimiento que debemos darle a Dios por su grandeza, por su poder, por quien Él es, a esa alabanza. Entonces nos ha llamado Dios a bendecirle, a exaltarle y a glorificarle. Y luego dice, ¿verdad?, después que hayáis padecido un poco de tiempo, es decir, no es un sufrimiento, un padecimiento duradero, sino es algo temporal. Es algo que pasará, que es momentáneo y que no es de compararse con el tiempo de gozo y felicidad que disfrutaremos de estar en la presencia de Dios para siempre. No solamente hablamos de la eternidad, hablamos del momento presente, hablamos del momento en el que nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios
Y a partir de ahí empieza a correr una vida eterna para el creyente. Porque así lo dice, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es decir, en el momento en que empezamos a conocer a Dios, empieza a correr ese periodo de vida eterna. Y si nosotros le hemos conocido, hermano, hemos entregado nuestra vida a Dios, estamos empezando a disfrutar de ese periodo de vida en la presencia de Dios, hermano. Y continuará desde que le conocemos hasta los días de la eternidad, hermano. Y fíjese, en ese periodo de prueba que es temporal, que es pasajero, dice aún ahí, dice la Escritura, Él mismo está hablando de Dios en ese periodo de prueba, ese Dios del que ahora acabamos de mencionar anteriormente, que es un Dios de gracia, que nos llena de todas gracias y favores y misericordias. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Esto en qué momento se da, hermano? Por lo que leemos en este pasaje, se da en ese momento de prueba, en ese momento de dificultad. Y el día de hoy que estamos atravesando por estas complicaciones, por estas situaciones difíciles que nos está presentando, pues este asunto de la pandemia y los movimientos que conlleva, ¿verdad?, ajustarnos a toda esta situación. Bueno, dentro de todo esto, dice la Escritura que Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Y al final ya termina este verso diciendo, ¿verdad?, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero vamos a considerar un momento, hermano, también estas palabras, que Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece, hermano. Y buscando un poco el significado, ¿verdad?, de lo que tratan de decir las palabras que se escribieron en aquel momento, es de suma importancia considerarlas, hermano, porque la palabra que nos habla de perfeccione, como dice aquí este texto, nos dice el diccionario, ¿verdad?, que habla acerca de estas palabras que se usaron en aquel momento, que eso quiere decir que nos hace aptos, que nos prepara, que nos hace ser apropiados o nos lleva a ser como deberíamos de ser. Y también habla de que una acepción de la palabra es que equipa, es decir, nos da lo que necesitamos para atravesar las circunstancias difíciles. Entonces, cuando dice que a través de estas pruebas Dios nos perfecciona, hermano, Dios nos hace aptos, Dios nos capacita, Dios nos perfecciona. A través de estas situaciones difíciles, Dios tiene un propósito. Y que aunque en el momento sea algo complicado, difícil de entender, siempre el propósito de Dios al final es en bendición para nosotros. Nos lleva siempre hacia lo mejor, aunque en el momento presente no lo entendemos, aunque en el momento presente nos sintamos hasta cierto punto incómodos, el propósito de Dios al final es bueno y es de bendición para los que le amamos, hermano. Y en ese propósito está el que seamos perfeccionados, es decir, el que seamos preparados, que nos hace aptos, que nos equipa, ¿sí? A través de estas situaciones difíciles, Dios hace todas estas cosas en nuestra vida. También dice que nos afirma. Y esta palabra de que nos afirma a mí me llamó mucho la atención porque realmente la palabra literal que se utiliza, el significado tal cual como está en el diccionario, es que hace que demos vuelta de una manera decidida hacia una dirección. Y hermano, si estas situaciones difíciles nos hacen que volvamos nuestra mirada con decisión hacia algún lugar en particular, perfectamente definido, es voltear a ver a Dios, hermano. ¿Sí? Esa palabra que nos afirma es de que Dios nos hace volver nuestra mirada a Él a través de la prueba, a través de la dificultad, a través de la necesidad. Y esto es hermoso, hermano, porque en estas situaciones es donde realmente también nuestro corazón es probado y buscamos acercarnos a Dios mirando directamente en un rumbo fijo, en una dirección muy precisa, que es buscar la presencia de Dios, hermano. El ser afirmados es que nos permite, ¿verdad?, ser personas decididas. ¿Y decididas a qué? Bueno, a buscar a Dios, hermano, en una búsqueda de la verdad y del conocimiento de su voluntad para nuestra vida. También dice, ¿verdad?, esta palabra, nos afirme, fortalezca y establezca. Esa palabra que nos dice fortalezca también habla acerca de un vigor físico. No solamente es algo espiritual, también habla de un vigor físico, es decir,
Dios mismo nos dará fuerzas para poder resistir todas estas situaciones, hermano. También evidentemente habla de un poder espiritual, sí, esa fortaleza espiritual que Dios nos da a través de su Espíritu y a través de su palabra. Esa fuerza que podemos encontrar en Cristo, y podemos encontrar en Él a través de considerar, ¿verdad? La fortaleza que Él da, el consuelo, la esperanza que podemos encontrar en Él. En eso está, hermano, la fortaleza que Dios nos da en los momentos difíciles. Nos hace capaces de soportar, considerando su palabra, sus promesas y todas estas bendiciones que Dios nos da. No importa la dificultad, en todas estas complicaciones Dios hace todas estas cosas. Nos perfecciona, nos hace aptos, nos afirma, nos hace que volteemos a verlo a Él y nos da ese carácter que necesitamos. Nos va formando conforme a la imagen de su Hijo, dice su palabra. Nos da fortaleza, ¿sí? Tanto en lo espiritual como en lo material. Hermano, qué bendiciones tan grandes nos da Dios, un Dios que, como decía este pasaje al principio, un Dios de bondad, lleno de favores y de misericordias para los que le amamos. Y en este tiempo complicado nos permite tener todas estas bendiciones. Nos afirme, fortalezca y establezca, nos hace estar firmes, hermano. Y el apóstol Pablo termina, ¿verdad?, este pasaje con una expresión maravillosa de la gloria de Dios, que le glorifiquemos, porque dice, ¿verdad?, al final, a Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Es decir, todas las cosas tienen que darle la gloria a su nombre. Y reconociendo, ¿verdad?, que el imperio, es decir, que el dominio, que el gobierno, ¿sí?, le pertenece a Él y Él puede hacer todo lo que bien le parezca, aunque a nosotros en un momento no podamos comprender los propósitos de Dios. Él siempre tiene, ¿sí?, definido a dónde quiere llevar a cada persona, a dónde quiere llevar cada vida, cada corazón, cada pensamiento a través de estas situaciones complicadas. El día de hoy, hermano, que pues estamos todavía en estas condiciones de la pandemia y todo, hermano, que tengamos la certeza y la seguridad de que aún en la dificultad y esto que estamos pasando, que será temporal, que no es de compararse con lo que gozaremos en la eternidad con el Señor, y que evidentemente también en esta tierra en algún momento esto pasará. En este periodo Dios hace que estas cualidades, que estas actitudes, que estas cosas surjan en nosotros por su bondad y por su misericordia, que nos perfeccione, que nos afirma, nos fortalezca y establezca. Así que, hermano, ya para terminar, queremos pedirle que vuelva ahí a leer en su hogar este texto y que no se desaliente, no se desanime, sino todo lo contrario, que a través de estas dificultades podamos entender que Dios tiene un propósito y tenemos la certeza de que Dios ha estado trabajando en el corazón de cada uno de nosotros en estos días para considerar todas sus bendiciones y todo lo que Él nos ha dado, y para escudriñar también nuestro corazón y buscar en Él serle agradables a Dios. Así que, hermano, no perdamos de vista que la gloria es para el Señor en todo lo que hace, aun en lo que no podamos entender, porque a Él le pertenece también el imperio por los siglos de los siglos. Así que en sus manos, hermano, estamos seguros, en sus manos estamos protegidos y confiamos en Él, que Él hará todas estas cosas y siempre nos llevará de bendición en bendición y de favor en favor, porque Él es bueno, hermano. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida y que la consideremos, ¿verdad?, en los momentos difíciles que estamos atravesando. Veamos cómo está forjando Dios nuestro carácter, nuestro pensamiento y nuestra forma de vivir delante de Él. Que Dios le bendiga, hermano.